Bueno, para el sermón hoy vamos a ver a Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Ahora, si han estado siguiendo las últimas semanas a nuestra serie de Colosenses, van a darse cuenta que estamos saltando, o parece que estamos saltando, a Colosenses 3 de 1 a 4. Y la razón es que el primer domingo que no nos reunimos en persona, sino que dimos la prédica en línea, yo escogí a Colosenses 3 de 1 a 4 como un tema libre, pero luego decidimos cubrir al libro entero. Entonces ya tocamos a este texto. Si no has visto el sermón de Colosenses 3 de 1 a 4 y has estado siguiendo a la serie de prédicas, podrías encontrar el video todavía en nuestra página de Facebook. Y creo que fue el domingo 16 o 17 de marzo, más o menos. Entonces voy a dar lectura de Colosenses 3, de 5 a 11, y luego tendremos una prédica de este texto. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. A veces se escucha historias en las noticias de personas que han adoptado a un animal salvaje, que después de cierto tiempo haya atacado a su amo, y así ha demostrado que, a pesar de recibir el trato de una mascota, que ha seguido siendo salvaje. Y historias así ilustran para nosotros gráficamente la naturaleza de la carne. La Biblia menciona frecuentemente el mundo, la carne y el diablo. El incrédulo es esclavo de las tres cosas, es dominado por las tres cosas. Un creyente ya no es esclavo a estas tres cosas, pero estas tres cosas nos pueden tropezar y sirven para tentarnos al pecado. Ahora, específicamente cuando hablamos de la carne se refiere a nuestros deseos pecaminosos que nos van a atacar hasta que seamos glorificados. O sea, nunca va a haber un momento antes de estar con el Señor en que no seamos tentados al pecado por el mundo, la carne y el diablo. Y bueno, algo que dijo el puritano John Owen acerca de la carne es que no cambia su naturaleza, sigue deseando el pecado y siempre está buscando una salida. O sea, la naturaleza de la carne no cambia, la carne desea pecar y siempre está buscando la manera de pecar. Y dado la oportunidad, trataría tu carne, aunque seas cristiano, trataría de llevarte a pecar. Es como un animal salvaje. Un animal salvaje que quizás por diferentes razones no te atacaría, pero dado la oportunidad ideal, lo haría. ¿Por qué? Porque sigue siendo salvaje. A pesar de tratarlo como mascota, si es animal salvaje, sigue siendo salvaje. Entonces, ¿cuál es la estrategia bíblica para lidiar con los deseos de la carne? Estamos viendo en nuestro texto que es un poco drástico. Pablo dice, hablando de los deseos de la carne, o lo que él llama deseos terrenales, dice: haced morir lo que es terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros.
Owen resumió la idea y el énfasis de nuestro texto cuando dijo, es un dicho famoso, probablemente lo has oído, él dijo, mortifica el pecado o este te matará a ti. Yo creo que podríamos expresar algo similar como la idea clave de nuestro texto entero. Creo que podríamos decir, o yo quisiera resumir a nuestro texto de esta manera. Diría que debemos activamente y con total seriedad buscar librarnos de las cosas que no reflejan nuestra nueva identidad y perspectiva en Cristo y que nos impiden vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. O sea, si tú eres un cristiano, tienes una nueva identidad en Cristo. Y el mensaje de nuestro texto es que con completa seriedad, de manera activa, debes buscar eliminar de tu vida cosas que no reflejan la nueva persona que tú eres en Cristo o cosas que te impiden vivir de acuerdo a tu nueva identidad. Entonces déjame retroceder un poco para recordarles lo que viene antes de este texto, lo que vimos hace ya varios meses. Y también quiero recordarles muy claramente y de manera enfática el fundamento para lo que Pablo dice en este texto. Tenemos que apreciar que este texto no está aislado del resto del libro de Colosenses, sino que está en un contexto muy específico y que Pablo ha establecido un fundamento muy específico para lo que nos va a decir ahora. Entonces, en el texto antes de este texto, en Colosenses 3, de 1 a 4, Pablo comienza a aplicar la doctrina que él ha enseñado en los primeros 2 capítulos de Colosenses. Ahí, más que todo, frente a enseñanza falsa, él ha enfatizado la supremacía de Jesús y la suficiencia de Jesús. Ha enfatizado que Jesús es supremo y que si tú eres un creyente en Cristo, que al recibir a Cristo has recibido todo lo que necesitas para conocer a Dios, para agradarle y para vivir en comunión íntima con Él. Y bueno, específicamente, en capítulo 3, versículos del 1 al 4, vimos que a la luz de nuestro pecado, de nuestro pasado, presente y futuro, que en el presente, ahora, debemos vivir de manera diferente de la manera que vivíamos antes. Mayormente esta vida diferente se ve en que antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, nuestras vidas enteras estaban envueltas solo con este mundo. Las cosas de este mundo nos consumían. Solo pensábamos en cosas terrenales, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros pasatiempos, etc., ¿no? Pero ahora, al estar en Cristo, nuestras vidas están envueltas con Cristo. Dios ha abierto a nuestros ojos a realidades espirituales y nos damos cuenta que hay mucho más que lo que solamente vemos en este mundo. Entonces, lo que debe consumirnos ahora es Jesús y son las realidades espirituales que tienen que ver con Él. Entonces, en este texto anterior a nuestro texto, Pablo nos explicó esto y nos explicó por qué es así, ¿no? En nuestro pasado, él nos explicó, hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo. En nuestro presente, nuestras vidas están escondidas en Cristo. Ya no podemos encontrar a nuestras vidas en otra cosa. Están escondidas o envueltas con Cristo. Y luego nuestro futuro, nuestra gran esperanza, nuestra bendita esperanza es la segunda venida de Jesús. Pablo dice que Cristo será manifestado, que vendrá otra vez y que cuando Él es manifestado, que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Es decir, que cuando Él venga, nos va a vindicar y nos va a transformar completamente. Entonces, como consecuencia de todo esto, Pablo nos explicó en el texto anterior que nuestra actitud general ahora
debe ser la actitud de poner a la mira en las cosas de arriba. Esto no quiere decir que nos escapamos de la vida real, que dejamos de interactuar con las personas o de ser personas responsables en este mundo, en esta vida. No, pero sí quiere decir que vivimos de manera muy diferente, que vivimos pasando bastante tiempo buscando conocer mejor a Dios, buscando meditar en su verdad, en las realidades que ahora conocemos en Él. Debemos poner la mira en estas cosas de arriba y buscar las cosas de arriba. Y esto se debe ver, esta actitud en nuestras vidas se debe ver en nuestras creencias, en nuestras prioridades. O sea, un no cristiano y ahora un cristiano deben ordenar a sus vidas de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque creen cosas diferentes. Un cristiano sabe de la realidad de Dios, sabe de la realidad de Cristo, del Evangelio, de verdades eternas, y esto debe llevarle a ordenar a su vida de manera diferente de un crédulo o de sí mismo antes de conocer a Cristo. Y esto obviamente se debe ver en sus acciones. Entonces hoy Pablo va a explicar un poco de cómo se debe ver esto en nuestra vida, cómo se ve una vida transformada, una vida de una persona que está buscando las cosas de arriba y poniendo la mira en las cosas de arriba. Y lo que Pablo nos va a dar hoy es una lista de vicios y la próxima semana veremos una lista de virtudes. Y esencialmente lo que vemos aquí son vicios que como cristianos debemos resistir, debemos dejar, y luego tenemos virtudes con las cuales debemos reemplazarlos. Es decir, que la imagen en un sentido es de una persona que quita ropa sucia, se baña y luego se reviste con ropa limpia. No, pero antes de pasar a esto, para que nadie me entienda mal, porque yo no sé dónde estás en tu peregrinaje espiritual, no sé cuánto has entendido de los fundamentos del cristianismo o del evangelio, del mensaje central de la Biblia. Así que déjame aclarar aquí antes de avanzar más, de manera muy enfática, y espero que me escuchen y que me entiendan. El fundamento para lo que Pablo nos va a llamar a hacer es el evangelio, es la salvación en Cristo. Lo que Pablo dice aquí en este texto, lo dice a personas que ya son creyentes. Son personas que ya nacieron de nuevo, que ya tienen vida espiritual. Son personas que ya murieron con Cristo, que ya fueron resucitados con Él. Está escrito a personas que han respondido al evangelio con arrepentimiento y fe. Entonces debemos tenerlo claro que vivir como un cristiano fluye de ser un cristiano. Lo que Pablo menciona aquí no es la manera de ser salvo. Si tú no eres un cristiano, por favor, no escucha este sermón y luego sal de escuchar el sermón y decir, bueno, voy a tratar de hacer estas cosas y así podré llegar a ser un cristiano. No funciona así. Para llegar a ser un cristiano tienes que responder al evangelio, tienes que responder al mensaje acerca de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, y tienes que responder con arrepentimiento y fe. Entonces lo que Pablo dice aquí no es la manera de llegar a ser salvo, no es la manera de llegar a ser un cristiano, sino es como una persona que ya ha sido salvo, que ahora tiene una nueva identidad, cómo esta persona debe vivir. Entonces ahora en nuestro texto vamos a ver 3 mandamientos y 2 listas de razones de obedecer a estos mandamientos. Pero vamos a cambiar el orden un poco en el orden del sermón. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento en versículo 5 y el segundo mandamiento en versículo 8 son unidos por la bisagra de versículos 6 y 7, donde Pablo da las razones de obedecer los 2 mandamientos. Entonces vamos a ver los 2 mandamientos, versículo 5, versículo 8, luego las razones de obedecer, versículos 6 y 7. Luego en versículo 9
veremos un tercer mandamiento y luego en la segunda parte del versículo 9 hasta el versículo 11 veremos las razones de obedecer el tercer mandamiento. Entonces vamos a comenzar con el primer mandamiento en versículo 5. Y voy a volver a leer el versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces acuérdense que Pablo acaba de decir que debido a nuestra nueva identidad en Cristo, que ahora debemos buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Debemos mirar arriba, él nos ha dicho, y esperar a la segunda venida de Jesús como nuestra esperanza, pero también para efectuar nuestra transformación total y final. Entonces, actualmente, habiendo nacido de nuevo, habiendo llegado a ser cristianos, no hemos sido transformados completamente. Todavía hay cosas en nuestras vidas, hay actitudes, hay acciones que representan a nuestras vidas terrenales antes de Cristo. Entonces Pablo dice que actualmente debemos hacer guerra contra las cosas terrenales que permanecen en nuestras vidas. Y él usa aquí una imagen violenta que comunica esfuerzo y que comunica dolor y también que comunica la seriedad de la lucha. Comunica que lo que él está describiendo no es un juego, es una guerra. Él usa el lenguaje de guerra y nos recuerda un poco de lo que dijo Pedro cuando nos llamó a resistir el pecado y nos llamó a resistir los deseos pecaminosos, que Pedro dice que hacen guerra contra nuestras almas. Entonces Pablo dice, el primer mandamiento es haced morir lo terrenal en vosotros. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, Pablo no dice específicamente en este texto, pero déjame sugerir algunas cosas a la luz de otras partes de la Escritura. Primero, ¿cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? Lo podemos hacer por identificar el blanco. El cristianismo no es necesariamente intuitivo. Cuando el Señor salva a una persona, le da un nuevo corazón, cambia la orientación general de su vida, pero no es como que impone un chip que automáticamente te enseña todo lo que tienes que saber. Cuando alguien es salvo, no sabe automáticamente todo lo que necesita saber acerca de la vida cristiana. Es necesario ser informado acerca de cómo vivir como un cristiano y obtenemos esta información por la Escritura, por medio de nuestra lectura y meditación en la palabra y también al dejar a otros instruirnos y predicarnos la palabra. Entonces, el punto de partida para poder hacer morir lo terrenal en nosotros es identificar qué es terrenal y ponerlo en nuestro blanco. En otras palabras, un punto de partida sería aceptar que Dios es el que define lo que es pecado, aceptar que Él nos dice lo que es pecado en su palabra y aceptar que lo que Él dice es pecado, y luego poner esto en nuestro blanco y luchar contra estos pecados. Segundo, ¿cómo podemos hacer morir lo terrenal? Bueno, debemos resistir aún lo que nos lleva a estos pecados. Jesús nos enseña esto en Mateo 5, 29 a 30, cuando Él habla de la necesidad de cortar la mano o de quitar el ojo. Y Él estaba usando exageración ahí, pero su punto es que si estás consciente de algo que frecuentemente te lleva al pecado, que no solo debes atacar el pecado en sí mismo, sino también debes pensarlo bien y evitar aún las cosas que tienden a llevarte al pecado, que tienden a ponerte en una situación en que estás tentado a pecar. Y bueno, tercero, hacemos morir lo terrenal en nosotros por mirar a Cristo por fe. Finalmente, tal como somos salvos por fe, la vida cristiana la vivimos por fe. Entonces, aún nuestra lucha contra el pecado es una lucha de fe.
y precisamente usamos esta fe por poner a nuestra mira en Jesucristo. En un sentido, esta es la respuesta que Pablo ya nos dio en capítulo 3, versículos del 1 al 4, antes de este texto. Él nos ha llamado a poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, por fe, miramos a Jesús y encontramos en Él algo que es mejor que el pecado, algo que nos satisface de verdad y que satisface más que el pecado. Y básicamente este es el argumento de uno de los libros más conocidos de John Piper, un libro que se llama Gracia Venidera. Piper, en este libro, argumenta que la mejor manera de resistir el pecado no es por pensar en todos los pecados que no quieres cometer, no es por simplemente decir, no hagas esto, no voy a hacer esto, no, sino que es por enfocarte en Cristo, es por enfocarte en quién es, en lo que tienes en Él, como Pablo explica en Efesios 1, en todas las bendiciones espirituales que tienes en Él. Y también enfocarte en tu esperanza venidera, del cual Pablo también nos habló en versículo 4. Y por fe, confiar en estas cosas y enfocarte así en Cristo. Entonces, cuando Satanás, quien la Biblia dice que es un mentiroso, cuando él nos tienta, esencialmente nos está diciendo, este pecado te va a satisfacer más que conocer a Cristo, más que vivir por Cristo, más que hacer la voluntad de Dios, la cual es una mentira. Nosotros hemos sido creados para Cristo. Pablo dijo esto en Colosenses 1:16. Hemos sido salvos para Cristo también, para su gloria, para darle honor. Y si tú eres un cristiano, tu vida está escondida en Él. Entonces, nada menos que conocer a Cristo y vivir para Cristo te puede satisfacer verdaderamente. Entonces, cuando somos tentados y cuando estamos buscando resistir al pecado, debemos no simplemente entender cuáles son los pecados y cómo son, sino más que todo debemos creerle a Dios cuando nos dice que Cristo es mejor y concentrarnos en lo que tenemos en Cristo, lo cual es lo único que realmente nos puede satisfacer. Bueno, ahora pensemos en los pecados específicos que Pablo dice que debemos hacer morir. Primero, él menciona la fornicación. Esta es la palabra griega pornía, que se refiere realmente a toda clase de pecado sexual. Entonces, esto se refiere a cualquier actividad o pensamiento sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y luego, después de fornicación, Pablo pasa a mencionar la impureza. Según Douglas Moo, esto se refiere a cualquier tipo de corrupción moral y frecuentemente se usa para describir pecados sexuales. Entonces, mientras que la fornicación más que todo se refiere a actos, la impureza va más allá de las acciones e incluye la esfera de la mente y del corazón, incluye pensamientos de inmoralidad sexual. Entonces la batalla no solamente está en evitar ciertas acciones, sino es más profundo, va hasta el corazón y tenemos que no simplemente buscar evitar ciertas acciones, sino buscar desarraigar o eliminar los raíces del pecado que están en nuestro corazón, actitudes pecaminosas y ideas pecaminosas que quizás reinan en nuestros corazones que luego nos llevan a acciones pecaminosas. Bueno, luego Pablo menciona pasiones desordenadas y a veces esta palabra es traducida lujuria. Kent Hughes dice que se refiere a las emociones vergonzosas que llevan a excesos sexuales. Y bueno, entendemos a la luz de lo que Jesús enseñó en Mateo 5, 27 a 30, que la lujuria delante de Dios es equivalente al adulterio. O sea, uno no puede decir, bueno, no cometí adulterio, solo estaba pensando en ello. No, delante de los ojos de Dios es igual.
O sea, es igualmente tal como podemos pecar con nuestras acciones, podemos pecar en nuestros corazones. Y por eso a Dios le importa que hagamos morir no solo acciones pecaminosas, sino pensamientos pecaminosos e ideas pecaminosas que reinan en nuestros corazones. Luego Pablo menciona malos deseos. Es un poco difícil distinguir entre malos deseos y pasiones desordenadas. Los dos, como impureza, tienen que ver con la esfera de los pensamientos y del corazón. Mu dice que malos deseos se refiere a la tendencia básica del ser humano al pecado. En otras palabras, se refiere a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos o al impulso interno al pecado. Pero frecuentemente la frase se usa para referirse a los deseos sexuales pecaminosos. Y luego Pablo menciona la avaricia. Y cuando llegamos al quinto pecado en esta lista, inicialmente nos confunde. Pablo ha estado mencionando pecados sexuales y ahora de repente menciona la avaricia. Pero este pecado, de hecho el hecho que Pablo incluye este pecado en esta lista con otros pecados sexuales nos ayuda a entender la raíz del problema con los pecados sexuales. La avaricia es un deseo inapropiado para más. Es desear más de lo que uno tiene. Es desear más de lo que Dios ha dado. Es desear más de lo que Dios permite, o sea, de lo que podemos tener legítimamente debajo de la soberanía y el señorío de Dios. O sea, es desear tener más de lo que podríamos tener legítimamente que concuerda con el carácter de Dios. Y uno podría desear esto entonces en el área del dinero. Usualmente cuando pensamos en la avaricia pensamos en el dinero, pero también podría desear más de lo que Dios permite en el área del sexo o también en otra área de su vida. Entonces Dios en su bondad ha establecido los parámetros de la actividad sexual. Debe ser dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, querer algo más es desear más de lo que Dios da. Y finalmente es no estar satisfecho con Dios mismo, es decir, que necesito otra cosa más allá de Dios, es desear algo en vez de Dios o algo que consideras que sería mejor que tener a Dios o que sería mejor que conocer a Dios. Es decir, bueno, yo sé que para vivir en comunión con Dios debo hacer morir a este pecado, pero yo prefería tener a este pecado más que poder vivir en comunión íntima con Dios. Yo considero que este pecado vale más que Dios mismo o conocer a Dios. Entonces, visto de esta manera y por esta razón, Pablo dice que sería idolatría, que la avaricia es idolatría, es dar más valor a otra cosa que a Dios mismo, es desear a algo más de lo que desea, de desear a Dios. Entonces, creyente, si tú eres un cristiano, te animaría a creerle a Dios, a creerle cuando en su palabra te habla acerca del engaño del pecado, acerca del hecho de que el pecado está haciendo guerra contra tu alma, y de creerle cuando Él te dice que Cristo y solo Cristo te puede satisfacer, cuando te dice que tu vida está escondida en Él. Bueno, ahora vamos a saltar al versículo 8 para ver el segundo mandamiento de Pablo, antes de regresar a versículos 6 y 7, para ver las razones que debemos obedecer los dos mandamientos. Entonces, en versículo 8, Pablo dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, en versículo 8, Pablo da una lista de pecados que tienen que ver con nuestras actitudes y con nuestro hablar, que finalmente refleja lo que está en nuestros corazones. Pablo comienza con la ira. El primero dice que debemos dejar la ira. Ira es como enojo asentado, es una actitud
arraigada en el corazón. Se refiere a enojo bien pensado, a enojo deliberado. Esto sería algo en el cual una persona conscientemente piensa frecuentemente. Podría ser muy frecuentemente el recordar constantemente ofensas pasadas y repasarlas en tu cabeza y luego dejarte estar afectado y llegar a estar enojado. Entonces Pablo aquí nos está llamando a dejar la ira. Y fíjense que no simplemente nos está diciendo que debemos dejar ciertos episodios de la ira, sino que debemos dejar la ira en general. O sea, debemos buscar eliminar la raíz de la ira en nuestro corazón, no solo arrepentirnos de episodios de ira, sino buscar desarraigar ideas equivocadas o tendencias pecaminosas en el corazón que luego nos llevan a manifestaciones de ira. Y bueno, yo sé que puede ser difícil no sentir ira por ofensas pasadas que quizás no hayan sido resueltas. Y obviamente, en caso de que sea posible, siempre debemos buscar resolver conflictos, pero a veces, por cualquier razón, hayan habido ofensas pasadas no resueltas. En este caso, yo entiendo que es difícil no sentir ira. Pero esto es precisamente porque necesitamos entender y abrazar lo que Pablo nos está diciendo en este texto. En nuestras vidas pasadas, cuando no éramos cristianos, hubiera sido la norma dejar que esta ira crezca y que corra en nuestros corazones. Pero ahora al estar en Cristo tenemos que dejarlo. Tenemos que resistirlo activamente. Pablo nos está diciendo que no es consistente con nuestra nueva identidad en Cristo. Bueno, después de la ira, Pablo menciona el enojo. En comparación con la ira, esta palabra se refiere a una manifestación espontánea y violenta de la ira. Algunos han comparado esto a un volcán. Ira es como la lava que está adentro, que usualmente uno no ve, y el enojo es la erupción. Y obviamente las dos cosas están relacionadas. Erupciones de enojo revelan ira adentro. Cuando un volcán erupciona, nos damos cuenta que había lava adentro. Entonces, otra vez, tenemos que apreciar que hay que resistir estas cosas. Hay que reconocerlos como pecados y hay que acordarnos con Dios que no está bien, que no podemos vivir más en ellos. El mundo quizás nos diría que es entendible, que está bien, que que está bien estar enojado y a veces tener erupciones de enojo, que es justificado, pero el Señor nos dice que no es así, que es algo que tenemos que resistir, que tenemos que hacer morir o dejar. Bueno, luego Pablo menciona la malicia. Esto se refiere al deseo de hacer daño a otra persona o el deseo de ver a otra persona sufrir algún tipo de daño. Y también podría incluir el regocijarse cuando alguien que odias sufre algún tipo de mala fortuna. En otras palabras, se refiere a una actitud de odio hacia otra persona, lo cual te lleva a activamente planificar hacerle daño o por lo menos te lleva a desear que otra persona sufra daño. Y simplemente tenemos que entender que tal odio es contrario al mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también debemos reconocer que Jesús nos dijo que debemos aún amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Entonces, odiar a otra persona y desear que algo malo le pase no es consistente con tu nueva identidad como cristiano, si tú eres un cristiano. Bueno, siguiendo con la lista, muchas veces los pecados del corazón, de nuestra actitud, se desbordan en nuestro hablar. Jesús nos dijo esto, Él nos dijo que nuestras palabras revelan lo que está en nuestros corazones. Él, entre otros lugares, menciona esto en Mateo 15, 18. Entonces, no nos sorprende que Pablo pasa de un pecado del corazón, la malicia, a un pecado en nuestro hablar.
Aquí en la Reina Valera dice blasfemia, que realmente suena como la palabra griega aquí, pero la Biblia de las Américas lo traduce maledicencia, que quizás podría ayudarnos a entender mejor. Este es un término general para referirse al hablar que tiene la intención de hacer daño a otra persona. Entonces, hay un enfoque aquí en la intención de nuestras palabras. Entonces, esto podría incluir chismes, podría incluir mentir acerca de otra persona, pero también podría incluir el compartir información que es verdad, pero que no hay que compartir y que tiene la intención de hacer daño a otra persona por dañar a su reputación. Un ejemplo que se me ocurre sería que hay una persona, quizás en nuestra iglesia, que el Señor ha salvado y que ha transformado, pero quizás en su pasado había cometido un crimen, quizás aún pasó tiempo en la cárcel. No habría probablemente por qué compartir esto con otra persona. Sería cierto, esta persona, si había pasado tiempo en la cárcel, decir eso a otra persona no sería mentir, pero podría ser maledicencia, podría ser el buscar dañar a esta persona con tus palabras. Entonces, el enfoque aquí específicamente tiene que ver con la intención de nuestras palabras, que la intención es de hacer daño. Bueno, luego en la Reina Valera menciona palabras deshonestas, que en la Biblia de las Américas es traducida al lenguaje soez, que se refiere al lenguaje obscena. En el contexto puede ser que Pablo tiene en mente palabras dañinas que también son obscenas, y como mencioné antes, finalmente lo que sale de tu boca revela tu corazón. Entonces, si encuentras que tu vida está llena de lenguaje obscena, el problema está en tu corazón. O sea, no simplemente necesitas tapar tu boca, aunque dejar de hablar ayudaría, pero el problema está en tu corazón. Necesitas pedirle a Dios cambiarte y transformarte y renovarte desde adentro, comenzando en tu corazón. Ahora, quiero aclarar algo aquí, tanto para animarte como para exhortarte, ¿no? Obviamente, un creyente puede luchar con este pecado. Y de hecho, con todos los pecados que Pablo menciona aquí, un creyente legítimo, verdadero, nacido de nuevo, aún un creyente sincero podría cometer estos pecados. O sea, Pablo está diciendo a cristianos, hagan morir estas cosas que estoy mencionando. Él está diciendo a cristianos, dejen estas cosas. Entonces, por un lado, no debes decir, si yo veo alguno de estos pecados en mi vida, si yo veo que, por ejemplo, estoy usando lenguaje obscena y estoy buscando hacer daño a otras personas con mi lenguaje, no necesariamente debes decir, entonces no soy cristiano. No, fíjate, Pablo dice estas cosas a cristianos. Pero por otro lado, ciertamente debes entender que Pablo está diciendo que estas cosas no son consistentes con nuestra nueva identidad como cristianos. Ciertamente son cosas para resistir, son cosas que debemos buscar hacer morir y cosas que debemos buscar dejar. ¿Por qué? Bueno, ahora volvamos a versículos 6 y 7 para ver por qué. Pablo dice, habiendo mencionado la primera lista de pecados, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces Pablo dice que la razón por la que debemos hacer morir estos pecados y dejar estos pecados es porque los que practican estas cosas van a sufrir la ira de Dios. Dios va a derramar su justa ira como una respuesta apropiada sobre los que practican estos pecados. Ahora, yo estoy usando la palabra practicar y estoy pensando en el libro de Primera de Juan, donde Juan usa esta palabra practicar también. Entonces, yo quiero enfatizar esta palabra porque, como acabo de mencionar, todos hemos cometido la mayoría de estos pecados, aún como creyentes, y todos somos capaces de caer
en cualquier de estos pecados aún como creyentes. Pero la persona que ha nacido de nuevo no puede vivir en estos pecados como el patrón de su vida. ¿Por qué? Porque Dios no le deja, sino que Dios envía convicción, Dios le inquieta en caso de que sea necesario, de que uno no se arrepienta, sino que endurece a su corazón, Dios le disciplina. Entonces aquel que puede vivir alegremente en estos pecados sin convicción, estando satisfecho con estos pecados, sin experimentar la disciplina del Señor, no ha nacido de nuevo. Entonces la advertencia de Pablo aquí es que si vives consumido con estas cosas, si tu vida es dominada por estas cosas, estás destinado para la ira de Dios. Estarías demostrando que no eres salvo. Entonces debes buscar hacer morir a estos pecados y dejarlos no para ser salvo, sino para ver confirmación que de verdad has nacido de nuevo. Porque si puedes vivir cómodo en estos pecados, estarías demostrando que tú eres del grupo que está destinado todavía para la ira de Dios y no de los que han nacido de nuevo, de los que han muerto con Cristo y que han resucitado con Él. Bueno, y Pablo también aclara en versículo 7 que estas cosas pertenecen a tu vida pasada. El punto de Pablo en versículo 7 es muy similar a versículos del 1 al 4. Si eres cristiano, eres una nueva persona. No eres quien eras antes. Entonces debes vivir diferente. Estos pecados pertenecen a tu vida anterior y antes te dominaban, pero ahora eres una nueva persona que ha sido liberado. Entonces debes hacer morir y dejar a estos pecados. Ahora veamos a un tercer mandamiento en versículo 9. Pablo comienza ahí diciendo, no mintáis los unos a los otros. Entonces aquí Pablo menciona a un pecado que puede hacer mucho daño, no solo al individuo, sino a la comunidad. Y en este caso a la comunidad que es la iglesia local. El pecado es de mentir, es de no decir la verdad. Mentir los unos a los otros, entonces, es una manera que podríamos pecar contra los unos contra los otros. Si mentimos los unos a los otros, no vamos a confiar los unos a los otros. Entonces esto va a crear un ambiente tóxico, un ambiente no saludable. Por eso es importante que dentro de la iglesia, que no mentimos los unos a los otros para poder confiar los unos en los otros y para poder vivir juntos en armonía. Y también al nivel de la sociedad, una sociedad donde las personas mientan no funciona bien. Entonces Pablo dice que el comportamiento del cristiano debe ser de no mentir, sino de decir la verdad. Y él da dos razones para obedecer a este mandamiento. Lo primero vemos en la segunda parte del versículo 9. Él dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, por un lado, Pablo nos está llamando a dejar ciertas prácticas de nuestra vida pasada, en versículo 8. Pero por otro lado, aquí nos recuerda que si estamos en Cristo, que un cambio definitivo ya sucedió en nuestras vidas. Aunque todavía luchamos con el pecado debido al mundo, la carne y el diablo, sin embargo ya no somos esclavos, ya no estamos sin poder resistir. Dios nos ha dado las herramientas para luchar. Por medio de la conversión tenemos nuevos corazones, tenemos vida espiritual, somos vivos, antes estábamos muertos, y tenemos el Espíritu Santo que produce en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y luego en versículos 10 y 11, Pablo menciona que hemos sido revestidos del nuevo hombre. La conversión no solo lleva a la muerte del viejo hombre, sino al estar revestidos del nuevo hombre. Y eso es lo que Pablo describe también en 2 Corintios 5, 17, cuando él dice que al estar en Cristo llegamos a ser nuevas criaturas. Es lo que Jesús describe en Juan capítulo 3 cuando habla del nuevo nacimiento. Y es lo que Pablo describe en Efesios 2:5 cuando describe el llegar a tener vida espiritual, que Dios nos dio vida
en Cristo, habiendo estado muertos espiritualmente, habiendo estado sin sensibilidad espiritual. Ahora tenemos sensibilidad espiritual. Estamos siendo recreados o revestidos como nuevas personas. ¿Cómo es esta nueva persona? Bueno, en versículo 10 nos explica que el nuevo hombre está siendo hecho conforme a la imagen de Cristo. El nuevo hombre está siendo hecho lo que debería de haber sido en el primer lugar. ¿A qué me refiero? Bueno, todo ser humano, fuimos creados en la imagen de Dios, pero esta imagen ha sido distorsionada por el pecado. Pero Jesús, siendo completamente Dios, pero habiéndose hecho completamente hombre, vivió como hombre una vida perfecta. Él como hombre ejemplificó perfectamente lo que un hombre debe ser. Alguien que vive en perfecta sujeción al Padre, que hace perfectamente la voluntad del Padre. Jesús demostró perfectamente cómo debe ser el carácter de un ser humano y la vida de un ser humano. Entonces Jesús es el molde al cual Dios nos está conformando. Vemos aquí también que nuestra renovación está relacionada con nuestro crecimiento en conocimiento. Dice en versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, imagen de Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces eso está relacionado con nuestro crecimiento en conocimiento de Dios y acerca de Dios. Pero también vemos en versículo 11, pensando en este nuevo hombre, que en Cristo Dios está creando una nueva humanidad. En versículo 11, Pablo enfatiza que Dios no solo te está cambiando a ti, no solo a ti te está revistiendo como un nuevo hombre, sino que por medio de Cristo está creando una nueva humanidad, que está siendo creado según la imagen de Cristo, que incluye a personas de diferentes razas y posiciones sociales. Tal como la vida cristiana incluye el dejar ciertos pecados al nivel corporativo, incluye el dejar ciertas distinciones sociales. Y esto no quiere decir que somos ciegos, que no vemos distinciones sociales, pero sí quiere decir que si estamos en Cristo, que hemos sido unidos con un lazo más íntimo que cualquier otro lazo entre personas. O sea, al estar en Cristo estamos unidos con el lazo más íntimo que pueda haber, que transciende a distinciones sociales, tal que dos personas de diferentes razas sientan más unidad el uno con el otro porque los dos son cristianos que lo que sientan que con personas que son de la misma raza, tal que dos personas que son de distintas situaciones sociales sientan más unidad el uno con el otro en Cristo que lo que sienten con personas de su misma situación social, tal que personas de dos países diferentes o dos culturas diferentes sientan una conexión más fuerte e íntima que con personas de su propia cultura. Entonces, en Cristo, Dios está creando una nueva humanidad donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libro, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, para concluir, déjame decir una vez más que el comportamiento que Pablo menciona en este texto fluye del Evangelio y de la conversión verdadera. Si tú no eres cristiano, si cuando yo menciono el Evangelio no sabes a qué me refiero, no debes tomar la lista que acabamos de ver y simplemente tratar de reformar a tu vida. Esta no es la manera de obtener el perdón de Dios, de ser reconciliado con Dios o de llegar a ser un cristiano. Tú debes primero entender el Evangelio, el mensaje acerca de la vida perfecta, la muerte sacrificial y la resurrección de Jesús. Y debes responder con arrepentimiento, renunciando y rechazando a tu pecado y con fe
confiando en Jesús y solo en Él por el perdón del pecado. Luego, siendo cristiano, podrías poner en práctica lo que está en este texto. Pero si no eres cristiano, debes entender muy claramente que lo que Pablo menciona aquí fluye del Evangelio. Él habla del comportamiento de alguien que ya es cristiano. No está hablando acerca de cómo llegar a ser cristiano. Entonces, estos son mandamientos para los que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu Santo. Y el enfoque de estos mandamientos entonces es de ayudarnos a llegar a ser en realidad, en nuestro diario vivir, lo que somos en Cristo. Es dejar que nuestro enfoque en las cosas de arriba, que nuestro enfoque en Cristo impacte a nuestra vida cotidiana en cada parte de nuestra vida. Y especialmente Pablo se ha concentrado en pecados sexuales, en pecados del corazón, en nuestras actitudes y en pecados del hablar, y específicamente en pecados del hablar que podrían afectar para mal a otras personas. Entonces, cristiano, espero que abraces a tu nueva identidad en Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Ya no puedes vivir como vivías antes. No hay vuelta atrás. Si de verdad has nacido de nuevo, aunque quieras volver al mundo, Dios en su gracia no te dejaría encontrar satisfacción en el mundo. No hay vuelta atrás. La única manera de aquí en adelante es de seguir avanzando, es de seguir adelante, es de volver es de comenzar a vivir de acuerdo a tu nueva identidad, es buscar vivir de manera que es consistente con tu nueva identidad como un hijo de Dios. Y quiero volver a enfatizar lo que Pablo enfatiza, que Dios te llama a hacer esto con esfuerzo, a hacer morir, a dejar ciertas cosas, te está llamando a la acción y te llama a hacerlo con completa seriedad. No es un juego, es una guerra. Estos deseos de la carne están haciendo guerra contra tu alma. Y Pablo no nos llama a jugar con ellos, no nos llama a tomarlo a la ligera. Es como una persona que piensa que pueda tener como mascota un animal salvaje. Es muy peligroso, eventualmente el animal te va a atacar. Entonces Dios por medio de Pablo no nos llama a jugar con estos pecados, sino con total seriedad a buscar hacerlas morir, hacerlo por fe, confiando en las fuerzas del Señor y dependiendo de los recursos que Él nos da. Espero que el Señor ayude a cada uno de nosotros a hacerlo por fe y de manera que le agrada. Oremos. Señor, gracias por nueva vida en Cristo. Gracias por nuevas identidades. Pido, Padre, por cada persona que está viendo este video que no es cristiano todavía, que pueda entender el Evangelio y su necesidad de salvación y que podría ser salvo. Y por cada persona que está viendo el video que te conoce, Padre, ayúdanos a apropiar y a poner en práctica lo que vemos aquí. Ayúdanos a buscar con seriedad, a resistir el pecado, a hacer morir los deseos de la carne, para así poder crecer y vivir de acuerdo a nuestra identidad y vivir en comunión íntima contigo. Te pido estas cosas en nombre de Cristo. Amén.